Hola y bienvenidos a la Neta Comunidad, al Neta Chat y a este programa que es ya la última parte de la reseña y el análisis de En Boca Cerrada de María Raquenel. Definitivamente su historia tenía que ser contada porque ella nunca había hablado. Todo lo que nosotros sabíamos era a través de los medios de desinformación masiva, en conjunto con el sensacionalismo, con trivializar algo que era pues importante, solo por ganar exclusiva, solo por ganar la nota, solo porque se trataba de Gloria de Los Ángeles Treviño. Y que se olvidó quién es el verdadero culpable, que es el líder de la secta, Sergio Andrade, y que no es hasta ahora, hasta 2023, que tenemos un trevichurro y que tenemos el podcast de María Raquenel contando su historia, y que próximamente vendrá Liliana Soledad Regueiro a contar también su parte de la historia. Cada quien lo vivió de diferente manera dentro de esta asociación coercitiva y que todas tienen derecho a hablar, las que no hayan querido, muy respetable. Pero de igual manera esto también significó negocio, tanto para Treviño como María Raquenel, como para lo que saque esta Liliana Soledad Regueiro. Ganen bien o ganen mal o no es lo que a veces esperan en una remuneración de lo que ellas han contado, pues a decir verdad, sí, de a gratis ninguna lo hizo, hay que decirlo. Y si esto en el punto bueno se hizo que se cambiara una de las leyes en el Senado, aunque tuviéramos a una persona inadecuada ahí, pues ya vamos de gane, ¿no? Sin embargo, aunque las leyes sigan existiendo, los sistemas son muy deficientes en todos lados del mundo y siempre quien aporte más es al que se le da la justicia. No por nada la justicia muchas de las veces se ciega. Y tengo que decirlo tal cual es, porque el hecho de que haya una ley no quiere decir que esté solucionado el problema. Los problemas estos de estas asociaciones coercitivas se van a acabar cuando el ser humano abra conciencia y cambie. Mientras tanto, seguiremos con esas deficiencias. Bueno, vamos a empezar con lo que narra en la parte 2 del capítulo 20, que era la despedida final con el líder de culto, con Gloria, y obviamente el salir del Cerezo de Chihuahua. Ella comienza narrando de que finalmente llega el tan anhelado día de que el líder de culto iba a ser trasladado de Brasil al Cerezo de Chihuahua. Gloria y Mari tuvieron que ir a un pasillo, porque yo les digo que la narrativa de María Raquenel es medio exagerada, como para tratar de caer bien. Y la narrativa es muy novelesca. Aquí vamos a ver los puntos frontales, sin armarle tanto recoveco, porque a mí la señora ni me cae bien ni me cae mal. Pero aquí se hace un análisis de lo que ella va narrando, de los puntos importantes, y no del oropel con lo que lo quiso adornar. También hay que puntualizar eso. Bueno, cuando llega el líder de culto, lo que siente ella es repudio, asco, pero de igual manera le sigue teniendo miedo. Y pues se dio cuenta que también al llegar él creía que todavía las tenía 100% dominadas,
y trató de usar su técnica de chantaje emocional para a ellas, de cierta manera, pues volverlas a meter en el redil y en el control. Ahí se les leyeron a todos los cargos por los que eran acusados y daba inicio el juicio, que había sido muy postergado desde Brasil con la extradición y con esa estira y afloja. Y pues bueno, él pensaba que pues ya la tenía hecha en Brasil y cuál. De repente vas para el Cerezo de Chihuahua. Mari empezaba a ver los cambios del líder del culto, que primero se hacía la víctima y después quería ser el héroe, el protector, el que sin mí no las van a hacer otra vez. Era esa coacción que ya les tenía como líder de culto y quería volverla a aplicar, a ver si volvía a funcionar. Sin embargo, a esas alturas del partido, pues ya estaban asqueadas de su presencia, por lo menos en la parte de Mari, porque no puede hablar ella por Gloria, lo que ella sentía en esos momentos, y pues se da cuenta de que no tenía ni nada de maravilloso, ni que le llamaran maestro. ¿Maestro de qué? Un tipo psicópata con tendencias narcisistas. Comenta que por ahí les dijeron las celadoras, por lo menos a Mari, que se enteró de que había un reo llamado Siete Pilas, que ya estaba esperando a la puerca para darle su aquellito, o sea, su bienvenida. Pero dice, yo me hice a un lado y no quise saber nada de lo que había pasado por ahí, pero uno se lo puede imaginar. El escándalo, lo comenta ella, que estaba a todo lo que daba en la prensa. A la visión de Mari eran exageraciones. Ella lo pudo haber percibido así. Sin embargo, nosotros nos preguntaríamos qué tanto hay de exageraciones dentro de todo lo que se reportó y qué tanto no. Así que ellas eran el punto focal para los medios. Así es que entre los fans que fueron, no lo dudo que haya ido un morboso que otro para ver si verdaderamente estaban haciéndose pasar por fan, porque definitivamente en este mundo tenemos de todo. Periodistas y demás personas, familiares, en la sala de visitas, o sea que se convirtió como en una sección VIP. Ahí también Mari nota que Armando, que ya era la pareja oficial de Gloria, tenía un carácter violento desde ese momento que insultó a su mamá. Y Armando salió golpeado por el novio casado de María Raquel, llamado Felipe. Así es que, si ya de por sí había una brecha y una ruptura entre ellas dos, porque se dieron cuenta finalmente que ninguna de sus personalidades compaginaba una con la otra, que si estaban allí con el líder de cultos, que porque estaban coaccionadas, no había más. Y entonces la distancia se fue haciendo más grande. También dice que recurrió a la biblioteca para ver algo de leyes, porque no entendía nada de lo que se hablaba. Y bueno, en ese proceso que estaba por enfrentar, también fue para Mari muy incómodo a su narrativa, de que los tres iban que afirmar a un lado, que afirmar a otro, y de todos los cargos que se le imputaban tenían papeleo, como se hace en este tipo de cosas para asentar que ellos estaban al tanto de todo lo que se les acusaba. Por ahí se menciona al licenciado Óscar Castrejón, que era pues pieza clave y angular para que tanto Mari como Gloria salieran de todo el embrollo.
Pero a su misma vez, como no entendía ella nada de leyes, pues no sabía si saldría o no. Y ella se daba ya cuenta que tenía que ver ella por sí misma. La tarea de madurar, de ser ya una mujer de 33 años, o un poquito más menos, pues era una tarea difícil porque siempre, como las alejó del mundo en una asociación coercitiva o culto, no tuvieron la madurez suficiente y duró mucho por la forma en que se expresan todavía que tengan una madurez suficiente. Yo lo he dicho, si no estando nosotros a veces, y lo hablo en un entorno general, no se madura, imagínense en esas situaciones. Y pues el líder de culto en esa firma de papeles se le acerca. Sí le causaba asco, todavía miedo, pero allí entre secretismos le pidió nuevamente que se casara con ella. ¿Qué es lo que yo digo? Que le dijo, Mari, cásate conmigo, así porque sí, entre secrecía. Y pues bueno, pudiera ser que lo que estuvo coaccionada en el culto, pudiera ser que ella fue lo que añoraba, ¿no? Pero al tiempo a la distancia, también dentro de ese culto lo que ella pensaba que era amor, pues siempre como que estuvo mendigando de ser la más fiel, de ser la más callada, la más obediente a lo que ella entendía en su mente, para que le dijera cásate otra vez conmigo. Pero en esas circunstancias que ya estaban metidos en el embrollo en la cárcel, pues tomó la decisión de firmar sus papeles y dejarlo con la palabra en la boca. Y recapitulando ella dentro del podcast, se da cuenta que el líder de culto solamente incurrió en puras bajezas y que de maestro le quedaba muy grande la palabra. De ahí empieza a transcurrir el mes de septiembre del 2004. Ella ya había pasado un año y es cuando llega el líder de culto. Y bueno, en su desesperación, sin entender poco mucho de las leyes, ella ya quería irse de ahí, quería una solución que fuera express. Sin embargo, pues las leyes no funcionan de esa manera. Para esto, le dijo un buen día Gloria a Mari, que una vez que cada quien saliera de la cárcel, cada quien haría su vida y se iban por su lado. Para ella le fue muy raro porque dijo, ay, qué raro, se estará despidiendo de mí. Ahí ya estaba reunida en la sala esta que tienen para recibir a los reos y a los familiares, y ella se encontraba con Felipe y su mamá y fue llamada por las carceleras. De ahí la subieron al juzgado. Como lo vimos en el Trevichurro, pues estaban Mari, Gloria, y también ahí se encontraba Marlene Calderón. Y ahí pues se les iba a dictar a ellas dos qué había decidido el juez tras revisar todo esto con las leyes, si había o no había un delito que perseguir, sobre todo la corrupción de menores. Hay algo muy interesante, que pues no salieron inocentes. No confundamos. El decir que eran inocentes era no tener culpa de nada. Sin embargo, bajo las leyes, el veredicto de Mari fue no culpable de los delitos, que no era penalmente estos delitos
como para retenerla en la prisión. Y vuelvo y lo repito, no le dijeron, estás libre de todos los cargos porque no tuviste nada que ver. Eso quiere decir que el juez, de todas maneras, aunque no la declaró no culpable, no es lo mismo que declarar inocente, y ciertamente hay culpabilidad por estar coaccionada, pero al tiempo y a la distancia, eso no estaba tipificado en las leyes. Así es que pues no es mucho el contexto en el que cambia, de que ellas tuvieran que ver para que todas entraran a ese redil, que la mente maestra era el líder de culto. También a Marlene Calderón la declararon absuelta de los delitos, más no inocente. A lo que respecta al líder del culto, dijeron que el proceso quedaba abierto, en razón a instrucciones. Todo el mundo se preguntará, bueno, entonces ¿por qué Chirimbas, el líder de culto, salió? Porque cumplió una condena. Es lo que no se entiende. Y ciertamente ahí vemos la vacuidad de las leyes, o nos podemos presuponer, supuesta y alegadamente, que pudo haber intervenido la corrupción para decir, ya cumpliste ya. Y sin embargo, hay muchas menores de edad y muchos menores de edad que siguen siendo coaccionados por este líder de culto al tiempo, fecha y forma. Aquí la cuestión es, ¿serán tan intransigentes las leyes que han cambiado tanto como para volver a reabrir un proceso? ¿O que las personas como Pancho, que también fue parte de eso, puedan juntarse los nuevos y volver a denunciar? Solo el tiempo lo dirá. Así fueron liberadas de los delitos. Y Mari también, cuando le dijeron que era liberada de esos delitos, más no declarada inocente, le dieron 1 minuto para que recogiera sus cosas, y ahí se llevó papeles y lo que consideró importante. Dejó otras cosas para las reclusas que todavía se quedaban ahí. Y ahí, pues casi, perdón que ustedes mismas se echan flores de esa manera porque no quedan bien, pero me da la impresión que tiene esa misma patología de Gloria. Yo tan buena, tan santa, les dejé las cosas porque casi soy cuasi María Raquel la monja, ¿no? Entonces, perdón, pero ese tipo de cosas al público en general también le van a chispar. Ahora bien, y dice que salió con un vestido blanco con tirantitos rojos y que no recuerda qué le dijo a la prensa. Fans la apoyaban y así se dio cuenta que a partir de ahora ella podía tomar sus propias decisiones y ya estaba fuera del control del líder de culto. Se dio cuenta su madre que pues finalmente ella era libre. Mari se da cuenta que su mamá la estuvo apoyando desde Brasil. Y también el mentado novio que traía llamado Felipe. Pero la familia de Karina no estaba contenta con el veredicto. Por tanto, quería apelar. Y ellos como tal estaban en su derecho, si no quedan conformes con la resolución. Pero no era tan fácil para María Raquel en decir, ya salí de la cárcel, ya la hice. No. Para esto tuvo que hacer más papeleo. Por su parte ella quería limpiar su nombre, porque no solo estaba conforme con la absolución, sino quería que se le declarara inocente, de los cuales
yo aquí les digo, ninguna de ustedes es inocente de nada. Todas tienen parte de culpabilidad, como tú lo comenzaste diciendo en tu historia del podcast, y eso no te hace inocente. Inocente es una persona que realmente no ha incurrido en nada, porque no confundamos. Y les voy a hacer su significado. Es una persona que está libre de culpa o de pecado, lo cual ninguna de ustedes está libre de culpa o de cualquier pecado por todo lo que hicieron en una asociación coercitiva. Que tampoco tienes malicia, mala intención o picardía. Y a decir verdad de que no tuvieron malicia o cuestiones así, pues dista mucho de que te quieran declarar inocente cuando a todas luces, si salen más cosas en el juicio de Estados Unidos, se van a saber hasta dónde llega su inocencia. Y lo digo yo en factor leyes, porque es muy fácil decir yo no hice nada, yo soy inocente, no es cierto. Cuando tú misma admites que tuviste y todas tuvieron parte de culpabilidad dentro de esa asociación coercitiva. Así es que no te puedes declarar inocente. He ahí. De ahí también no solo era ya salir libre, sino que también había asuntos personales que resolver. Y era que su abuelo ya se encontraba mal. Cuando llega a ella, parece como que si la estuviera esperando, es que fallece a los 7 días. Se da cuenta de que ya está lejos del líder del culto. Su dominio ya no era total, supuestamente. Sin embargo, los daños mentales ya estaban hechos. Ella se planeaba vivir una vida, la que finalmente no tuvo por estar en una asociación coercitiva. Y ella se sentía bien porque no le echó la culpa a nadie dentro de su proceso, y dice ella que no tuvo que inventar cosas. Pero yo sí creo que dentro de este podcast hubo bastantes omisiones. Y para ella lo más importante era perdonarse a sí misma. Ya en el 2004, libre de la prisión de su líder del culto, pues fue como lo toma que volvió a renacer. Pero, entre comillas, en ser una persona autónoma e independiente para sus propias decisiones. Fue como volver a respirar. El líder del culto, también dentro del penal, formó su grupo musical. Rumores de la celadora se lo dijeron a Mari. Y cuenta que la manipulación de la puerca no solamente fue con ellas como mujeres, sino entra en varios estratos y niveles. Se dio cuenta cuando fue a firmar ante el juez lo de sus papeles de absolución, que el juez le hizo comentarios de que qué bárbaro el señor, porque hasta le dijeron señor a la puerca, que merecía todos sus respetos porque había hecho un grupo musical. Aquí les comento. ¿Ven? Como un psicópata. Porque no decir que está así nada más chifladito porque sí. Son los psicópatas unas personas completamente inteligentes y narcisistas que su mayor objetivo es dominar a otra persona o personas. Y la inteligencia puede de ellos con las personas más débiles. Así es que puede dominar en cualquier estrato social. ¿Por qué? Porque eso lo aprendió de los cienciolocos.
para que se den cuenta que esta mente maestra es muy peligrosa. Y sobre todo, si tiene que ver con el cabal. Por eso, puede ser, y lo especulo, que lo protegieran para que saliera a dañar más gente. Porque eso les encanta a estos psicópatas también. Cuenta también sobre Felipe, que su relación ya no prosperó. Y en semanas, esa bonita relación fue y se llamaba. Porque se dio cuenta de su situación marital, lo cual ella misma también como que se echa de cabeza en este podcast, porque 3 doritos después o 3 capítulos antes dice de que era casado. Entonces ella aquí ya no se acuerda. Para que vean que puede hacer que todavía tenga esta coacción y que no esté ni va a estar 100% recuperada y ser una persona autónoma. Y con la única que tuvo contacto fue Marlene. Y eso porque se vieron por un programa de televisión. Ella comenta que sí, efectivamente todas son sobrevivientes, y yo también lo comento. Porque pues no está fácil con un psicópata que las coaccionó y que se valió de su poder para obviamente meterlas al medio bajo una falacia. Ella piensa que desde ahí, la última vez que vio a Marlene, el último abrazo de Gloria, ahí se cerraba un ciclo. Con ninguna volvió a tener comunicación, ni con Gloria. Aquí hay cosas muy interesantes que platica después de salir de la cárcel. Que tú piensas, no, ya salió, ya. Borrón y cuenta nueva y no pasa nada. Pues no. Desarrolló sintomatologías. Su mente se estancó y empezó a desarrollar ese tipo de llenarse de cosas, ya sea de chocolates, ya sea de ropa, por la necesidad de que vivió tantas carencias con el líder de culto, para que entiendan la mecánica de la mente, que ella sentía que en cualquier momento todo lo que ella ya obtenía a raudales para ella, se lo iban a quitar en cualquier momento, porque así vivió coaccionada. Seguido a esto, también desarrolló el no poder salir sola. Caminaba con la cabeza agachada, con las manos hacia atrás, como si estuviera castigada. Esos son los traumas complejos que deja una persona psicópata. Y sobre todo que las coaccionó desde adolescentes. Si Pancho, que tenía 20 años y duró 6 meses, quedó traumado y muchas cosas no las ha podido superar todavía y todavía llora, imagínense a chavitas captadas desde los 14 años que las separó de sus familias y que la forma en que manipuló también mentalmente a los papás por carencias, está canijo, porque les pegó a todos. A excepción, yo creo que a la madre narcisista de Gloria, que obviamente ella, los comportamientos de este señor, los veía como normales. Con lo que respecta a la educación. Y que ese tipo de educación, a decir verdad, ha hecho mucho daño a muchas personas. Ahora bien, también desarrolló adversión a que le dieran órdenes. También que tardó años porque tenía pesadillas de que la fueran a regresar y que las mismas muchachas que estuvo con ella la fueran a regresar a fuerzas con el líder de culto. Así es un trauma cerebral, de ese miedo. Y no lo dudo,
que aunque lo ha platicado y lo sigue platicando, ella siga teniendo esos baches mentales por la coacción y de su trauma complejo. Y no quiere decir que porque ahora esté con su marido, no quiere decir que siga teniendo esos traumas. Eso lacera, a decir verdad, en la mente. Y habría que ver si funciona bien esta demanda en Estados Unidos y si les hacen pruebas conforme a la ley de qué más pequeños detonantes tengan hoy en día, todas sin excepción. Entra al ruedo, digamos, este podcast, el licenciado Oscar Castrejón. Y bueno, él le dice de buenas a primeras, es que, ¿sabes qué? Lo que contaste estuvo muy leve para cómo estuvieron las cosas. Y que tal vez en la demanda de Estados Unidos se pueden saber cosas más fuertes que en este podcast fueron omitidas. El abogado comenta que se hizo su abogado defensor. Y bueno, Mari le dice que era muy noble, muy casi tierna, muy buena, pero a como yo lo veo, es que pues no tenía poder de decisión para nada, de lo coaccionada que estaba, hasta que él, este abogado Castrejón y Fentanes, se dieron un enfrentamiento junto con Gloria y Sergio, que estaban ahí, porque querían seguir postergando quedarse en la cárcel. Y fue una rebatinga para poder defender a Mari. Se explica que los cargos primeramente eran de coautoría de delitos. A decir verdad, como si ellos hubieran estado de acuerdo previamente en este culto para afectar a las demás personas que formaron parte de él. Pero así se verían las leyes, como si funcionara como una especie de empresa. Y entonces dice que primero platicó con el abogado de los papás de Karina Yapor. Y bueno, la misión principal era recuperar al niño, que es la primera instancia que se quedó votado en España. Y después esto se convirtió, conforme el cúmulo de declaraciones, a un delito de lo que hicieron con ella, con su cuerpo, sin su consentimiento, que va con la palabra B, y se pasó y se transforma a corrupción de menores. Así cambió el delito y empieza la búsqueda de los 3 implicados, pero ahí entraban 3 personas más. O sea, en su totalidad eran 7. Y entonces se dieron cuenta que ni Mari ni Gloria pues no tenían por qué tener el cargo de corrupción de menores. Así es de la forma que salen liberadas. Y ahí entraría la apelación de los padres de Karina Yapor, que obviamente estaban en su derecho, si no les acomodaba el fallo. Y bueno, aquí se habla a través del abogado que había reos de primera y reos de segunda. Y Mari, como siempre fue la secretaria, la sirvienta, la que siempre estuvo a un lado, pues prioritarios fueron Sergio y Gloria para sacarlos del botellón. O sea, no importaba si Mari se hubiera quedado ahí, O sea, ella era un reo de segunda. Paradójico, de verdad. Se comenta que, pues sí, Sergio cumple su condena y salió como culpable de su delito. Ahora bien, preguntan también dentro del podcast que si esto que sucedió esos años
hubiera sucedido en 2023, porque estas leyes se han venido modificando, a Gloria y Mari se les habrían visto como víctimas de una asociación coercitiva, que estaban dentro de un culto. Y es por eso que en tiempo y forma se han cambiado las leyes, porque tenía muchas deficiencias y hoy se han reacomodado en lo que sería tipos de los delitos. Y sobre todo que se hubiera visto hoy en día, si esto le hubieran pasado a Gloria y a Mari, como perspectiva de género, hacia la coerción hacia una mujer. Y bueno, el abogado se desvive en halagos contra María Raquenel, sobre que pues también ella le cantaba a los reos. Así que Gloria Trevi, con su Trevi churro, se colgó medallitas de que era la superestrella, super guau, y Mari la envidiosa. Y acá vemos también de que Mari era la que entretenía a la gente, la que cantaba casi como Los Ángeles, y que, a decir verdad, las dos hicieron lo suyito. Por lo tanto, todas las que estuvieron en una asociación coercitiva como el culto Andrade gozan de trauma complejo. Es lo que tengo que decir hasta aquí con este podcast. Y así termina esta historia con un final guango, y que quién sabe si una tercera temporada le puede interesar a la gente que pasó después de que salió de la cárcel. Hasta aquí es donde tengo esta reseña. Acompáñame con tu like, suscríbete, dale click a la campanita, déjame en la caja de los comentarios tu comentario, tu me gusta, y ya sabes, por ahí de las 6 tendremos lo que sería el noticiario y cosas que hay que platicar. Nos vemos hasta otro videito. Bye bye.